de cerca de 3 metros, y todos los muebles se fabricaron, ¿no? Todos tienen vistas al exterior, desde todas las habitaciones, incluso el baño. Entonces uno se puede estar lavando los dientes viendo la vista, y claro, por otro lado, los que están fuera pueden ver a uno cuando se está bañando, ¿no? Todos los propietarios tardaron un par de semanas en acostumbrarse antes de animarse a bañarse, y ya se han ido acostumbrando a esto. Los sillones de la sala son estos sillones de redondo de acero inoxidable con este tejido de PVC en cantilever. De eso nació también una serie que son las tumbonas para solearse, para tomar el sol. Después los sillones, que es esta estructura muy limpia de acero inoxidable con el asiento y el respaldo, que es un poco como si fuera una salchicha, ¿no? Se puede extruir y puede ser un sillón de 1, 2 o 3 personas, y nada más va haciéndose más grande o más chico. Y después aquí las sillas del comedor, que tienen una característica que me parece interesante, que es, vivimos en un país donde se puede, por un lado, tener la industria, tener la fabricación por máquina. Entonces tenemos estas soleras de acero inoxidable maquinadas, y por otro lado la parte de artesanal, ¿no? Del mimbre tejido, y el hacer combinaciones entre la parte industrial y la parte artesanal me parece algo muy importante, y algo que en México se puede hacer de manera relativamente sencilla. En esta es una de las sillas de la recámara, y entonces aquí es cómo hacer un sillón con 2 piezas. Entonces aquí es como si fuera un espagueti de acero inoxidable, donde pasa por atrás, hace el brazo, se hace este elemento, y entonces este es un elemento y este es este otro, ¿no? Entonces, como con 2 elementos muy sencillos se puede eso convertir en un asiento, en una silla. Y después esta mesa, entonces al final, ¿qué es una mesa? Una mesa acaba siendo cómo tener un plano horizontal a 72 centímetros de altura, relativamente fijo, ¿no? Entonces en este caso es un poste central que mantiene el cristal, y después estas uñas que la agarran de lado, y con esta liga de acero inoxidable que le da tensión, que lo mantiene en posición. La vajilla, que se hizo también especialmente para la casa, nació con la taza del Express, que es esta taza pequeña, y aquí pasa algo que ahorita comprobamos justamente en la comida, ¿no? Uno pide un Express lo más corto posible, y a uno le traen un tarro como si fuera de cerveza, ¿no? Y siempre tienen esta cosa de tratar de llenar de agua el café. Entonces la idea era cómo hacer una taza para que el Express siempre quede y tenga esta textura de cremoso. Entonces hacer una taza de Express que fuera sumamente pequeña, que aunque se llene de agua, de todos modos sí sigue siendo un café Express y no un americano. A partir de esta taza fue creciendo el resto de la vajilla, con las jarras, los platos y demás. Esta es otra casa que se está ahora terminando, debería terminarse en un par de semanas, está relativamente cercana, y aquí es lo mismo, es una casa también de fin de semana, donde la planta es sumamente sencilla. La planta es esencialmente en la parte superior la parte pública de sala comedor, pero tratando de entender que la sala comedor no es un espacio cerrado, es un espacio exterior, es una loggia o es una terraza cubierta, pero que está realmente rodeada por la vista. En la parte de abajo tenemos un volumen más ciego, y ahí tenemos una serie de habitaciones, aquí bastante más tradicional. La cubierta, en el reglamento local reclamaban o solicitaban que se utilizara techo de un agua o de 2 aguas, pero nunca indicaba en qué pendiente o en qué dirección. Entonces, en lugar de hacer el techo de aguas en esta dirección, es al revés. Después de haber sellado la licencia de esta casa, la reglamentación local fue cambiada para obligar únicamente a aceptar los techos de aguas en el exterior, ¿no? Entonces aquí fuimos de alguna manera culpables de que estos olvidos que se hacen en los reglamentos se modifiquen, y que ahora solo se puede hacer hacia abajo. Aquí está la casa hace un par de meses, el volumen sólido de concreto, donde aquí el concreto tiene una condición muy diferente a la anterior. El anterior es
cómo hacer un concreto sumamente terso, sumamente liso. Aquí en este caso era cómo hacer un concreto que tuviera textura, un concreto que tuviera mucho carácter, un concreto que empezara a jugar con la luz. Entonces aquí le solicité que se compraran unas tarimas en la tienda de la esquina, unas tarimas de 1 metro por 50, que son las tarimas que se compran en cualquier tienda de la esquina, bastante mal hechas, con una madera de pino clavada, y que utilizáramos esta misma cimbra para hacer la casa, y que las paredes no tuvieran nunca, que no fueran lisas ni perfectas, que fueran sumamente irregulares. Y sobre esto, la cubierta, donde también se vuelve a abrir la vista hacia el lago, pero de alguna manera en la parte de atrás también se gira y se levanta, lo cual permite ver el tapón volcánico de la montaña en la parte posterior. Entonces, por un lado se ve el lago y por otro lado se ve el volcán que está en la parte posterior, que casi ninguna de las casas la ve. Aquí la parte de la casa antes de la cimbra de la cubierta, después ya con la cubierta terminada, colada, también toda en concreto aparente. La vista desde la casa, desde la calle, que es este muro de concreto rugoso, que aquí pueden ver cómo empieza a vibrar y a moverse con la luz. La cubierta son cerca de 120 toneladas de concreto, y el volumen que sale en la parte superior son los tinacos de la casa. El colado de la cubierta se tuvo que hacer en un solo día para hacer el colado continuo, y fue obviamente una labor titánica y agotadora para los trabajadores. Los interiores de la casa son totalmente negros, entonces fue un experimento de, si tenemos una casa que tiene tanta luz, que es tan abierta, ¿qué pasa si en lugar de tener una casa blanca, que en muchos de los casos lastima los ojos, tener una casa que fuera negra? Y el resultado ha sido bastante curioso. Una casa negra uno creería que es sumamente oscura, y aquí la cantidad de luz es tal que la casa al final acaba siendo sumamente luminosa, pero con los muros negros hechos de azulejo veneciano. La vista, que es realmente una vista espectacular del lago, aquí está. Esto hace ya el fin de semana pasado. El volumen chaparro de la cocina también será negra, donde la cubierta es negra y las puertas son negras. El sistema de puertas no tiene manguetes verticales, todas estas se deslizan y se meten aquí atrás. Entonces la casa de noche tiene este paño de cristal, y de día se corre totalmente y se hace esta terraza exterior. Aquí desde la terraza. Y aquí otra casa, una casa en Guadalajara, una casa que tiene una vista hacia el Bosque de los Colomos, una casa que al final son un gesto de 2 volúmenes perpendiculares, un volumen la parte privada y un volumen la parte pública, y están orientados a 90 grados, y el volumen de la parte pública vuela sobre la parte privada y tiene un voladizo o un cantilever de 12 metros que sale proyectado hacia la vista. La planta baja, que es, aquí una bola de coches. La parte privada, entonces aquí está la calle, aquí está el acceso. Esta es la intersección de los 2 volúmenes, la intersección que se convierte en el vestíbulo. La parte de las habitaciones, donde van aquí las diferentes habitaciones. El terreno se dividió en franjas, entonces tenemos un patio blanco, la casa, el jardín y la terraza con la alberca. Y después esta intersección donde tenemos el espejo de agua, que es simultáneamente exterior e interior. Tenemos aquí una doble altura y después un domo, y donde, lo veremos también en las fotos, la luz del sol pega en el agua, rebota e ilumina la casa por abajo, y hace un poco el efecto cuando tiene usted estos coches que tienen tubos de neón por debajo y que parece que van un poco como flotando por la carretera, ¿no? Un poco lo mismo de que parece que va volando. Entonces tenemos el cantilever de 12 metros y además la luz del sol que ilumina la casa por debajo. La parte privada, entonces aquí tenemos la azotea de la parte de las habitaciones, tenemos el otro volumen donde aquí se entra por la parte de doble altura. El comedor es un piso de cristal que obviamente se puede ver desde abajo. La sala que está en el voladizo, estos son los 12 metros, van de aquí y acá. Se aprovecha la parte de la azotea
para hacerla una sala y un comedor, y finalmente la cocina en la parte del muñón de la parte de atrás. La casa se construyó en un día. Entonces primero se hicieron una serie de muros de concreto, se prepararon las armaduras en el terreno, se esperó a que los vecinos se fueran a trabajar a las 9 de la mañana, llegó esta grúa de 90 toneladas, empezó a agarrar la primera de las armaduras, la fue colocando en su lugar. Aquí se ve la otra armadura en el piso, que esta sí tiene contraventeos, esta no tiene contraventeos. Se va levantando la otra armadura, esta pesa 9 toneladas. Se va colocando y finalmente en ese mismo día la casa queda terminada. Aquí se puede ver el bosque de los Colomas, hacia donde está toda la casa dirigida, y aquí solo falta nada más recubrir los muros y ponerle las ventanas. La casa terminada, tenemos este muro de piedra hacia la calle. La idea es cerrar hacia afuera y que la vista se concentre hacia el bosque. El piso de madera de la azotea, digamos, de la parte que prolonga el comedor, da la vuelta y se convierte en la fachada, donde se puede perder, gracias a las duelas, la puerta de acceso, se pierden totalmente en este volumen. Y aquí el cliente fue el constructor, pero aquí fue una sorpresa, realmente una suerte, de que era un constructor, construye él 60 casas al mes, o sea, es un negocio de hacer casas rápidamente. Aquí puso a su mejor supervisor, al mejor maestro, donde los concretos parece como si fueran de textil, ¿no? Parece casi un muro de lino cuando uno toca los muros de concreto, y del volumen. Aquí está el cantilever, este volumen que sale proyectado a los 12 metros, y la vista hacia el bosque, hacia el parquecito. La casa de noche, la terraza donde tenemos esta sala comedor con esta membrana que protege del sol. A lo lejos se puede ver el comedor y la sala. Y después, bueno, aquí la franja del jardín, la franja del patio, la alberca. Cómo el espejo de agua se mete dentro del vestíbulo, la ventana no toca, entonces pasa el agua y hay un par de centímetros para que las olas, incluso cuando hay viento, puedan pasar dentro de la casa. Aquí podemos ver el comedor con su piso de cristal. Aquí podemos ver cómo la ventana flota. Bueno, la parte ya del comedor viendo hacia la sala, donde aquí podemos adivinar parte del domo. Todas las ventanas de aquí también se abren. Esta es la parte ya de la conexión con la terraza de madera. La parte de la cocina, que es un poco como un laboratorio de preparación de alimentos, ¿no? Sumamente blanca. Aquí el patio blanco, donde está esta grava de mármol. Aquí todavía falta que la vegetación cubra el muro. Y después el cliente nos pidió si le podemos hacer un conjunto de otras viviendas para vender. Entonces, aquí teníamos la casa en el parte del fondo y teníamos este conjunto de casas más pequeñas que hacíamos en esta parte de aquí. Una serie de casas que son un poco como de piezas que se van lanzando y se van acomodando un poco de manera mucho más random, ¿no? Mucho más como vayan cayendo. Aquí las diferentes casas, cada casa era diferente, aprovechando las vistas ya sea hacia el bosque o hacia alguna vista o hacia una orientación en específico. Aquí parte del terreno. El terreno de la casa termina aquí. Entonces el otro terreno es este terreno que está acá, ¿no? Donde aquí vemos el bosquecito de los Colomos a lo lejos. Aquí un poco la idea de las viviendas y cómo se empezaban a ver estas contrastadas con la casa original. Aquí hicimos otra casa para un coleccionista de arte. Entonces aquí es cómo hacer una casa, pero es una casa que al mismo tiempo fuera galería de arte. Entonces al final acaba siendo una casa muy sencilla y muy pequeña en la planta baja, conectada en la parte alta con la galería,
que al final tiene posibilidades de tener arte contemporáneo de muy diferente tipo y en muchos casos de gran escala, y tener una iluminación natural que pueda ser controlada y que esencialmente fuera una iluminación del norte para no tener el sol. La casa es toda de cristal, hecha en unos canales esmerilados de vidrio, y la parte de la galería es este volumen ciego que está en la parte superior y que es este volumen pesado que está en la parte de arriba. Aquí teníamos el desarrollo, es un desarrollo bastante grande, el acceso es por aquí y este es nuestro terreno que tiene justamente la forma de la casa. La casa es bastante sencilla, una estructura muy regular, donde está la sala, el comedor, la cocina, donde están acomodando las diferentes habitaciones. Tenemos una parte de doble altura para la recámara principal y después que la metemos aquí y después aquí la parte de la galería. Aquí diferentes cortes. Esta es otra casa que esta no se llegó a construir, es una casa para un joyero, una casa que hicimos el anteproyecto, donde tenemos un terreno con una vista hacia el bosque. Bueno, aquí tenemos vegetación, una serie de edificios residenciales, aquí está el bosque de Chapultepec. Queríamos una casa que es una banda de servicios, un volumen perpendicular con toda la parte de sala, comedor y las habitaciones, dividir el terreno otra vez en franjas, tener la escalera y un canal de nado que cortan la casa a todo lo largo, y tener todo este elemento va en cantilever, no va en volado, sin ningún apoyo intermedio, y son 35 metros de aquí a acá. Entonces tener una losa que va de lado a lado. Aquí parte del acceso, entonces tenemos aquí el acceso, el estacionamiento, la parte de servicios, aquí tenemos una especie como de vestíbulo, recámara de visitas, las diferentes franjas, la alberca, el canal de nado, la parte de la sala y el comedor, que es todo este volumen, donde ven no hay una sola columna, hay unas armaduras que van de aquí hasta acá. Entonces tenemos todo este espacio donde tenemos cristal de un lado y cristal del otro. Entonces uno puede estar en este lugar de 35 metros, de donde, cómo se detiene esta cubierta. La escalera también está suspendida del techo, y después en la parte de arriba tenemos la armadura, donde tenemos una doble altura sobre la sala, y aquí sobre el comedor tenemos la recámara principal. Uno de los primeros cortes, donde está esa escalera, la escalera cuelga y se mete dentro de la alberca. Aquí tenemos la idea de cómo está suspendida, ¿no? Cómo la casa parece volar, las diferentes franjas de topografía. Aquí la casa tiene un sistema o de escaleras o de rampas que hacen una serie de, un poco como una promenade arquitectural. Las rampas, el espacio sin ninguna columna, que es todo este espacio de todo aquí, y como tomamos también la topografía, el canal de nado que va aquí también volando, que es un canal de nado de cristal. Y aquí una casa bastante interesante, en un terreno de topografía, en un contexto horroroso. Cómo hacer una casa. Entonces lo que queríamos era, ¿qué pasa si no hacemos una casa? Que es una casa que desaparezca totalmente, una casa que no exista. Entonces lo que hicimos es hacer un plano inclinado, que es al final un jardín con plantas medicinales. El cliente es un médico, entonces el tener plantas medicinales que incluso él podría utilizar, tener toda la casa metida en la parte de abajo y únicamente un volumen que sale, un volumen pequeño, que es la recámara principal, que tiene una vista hacia los volcanes. Este es un poco el contexto, con las casas horrorosas de los vecinos, nuestro terrenito en medio. Entonces lo que queríamos era no hacer una casa, no entrar al juego de hacer una casa más aquí. Bueno, aquí un corte a través de la escalera. Aquí es un corte transversal, entonces aquí son las recámaras de los hijos, la parte de sala y comedor con una parte de doble altura, y finalmente la recámara principal en la parte de aquí, y este es el plano inclinado donde tenemos vegetación. Aquí lo que queríamos era tratar de hacer
un concreto, pero un concreto que fuera diferente, un concreto suave. Entonces aquí lo que queríamos era tratar de tener triplais y tratar de tener una superficie totalmente lisa, hacer una cimbra de plástico, tener una serie de cuerdas alrededor, ir echándole concreto y que el concreto fuera llenando las bolsas del plástico, un poco cuando uno va a la esquina y se compra un pescadito, ¿no? Que se lo dan en una bolsa de plástico, ¿no? Entonces que el concreto tenga esta textura de irse como llenando con la cimbra suave, que tenía también una escala para poder experimentar con una dimensión relativamente pequeña, para si nos salía muy mal ya veríamos qué hacíamos, ¿no? Un poco el corte de la casa. Aquí un poquito también se entiende dónde está la parte de habitaciones, el jardín, la parte de habitaciones, el jardín, la parte de sala y comedor y finalmente la recámara con su terraza en la parte superior. Esta es una casa que es una remodelación en la Ciudad de México, en Palmas. Entonces aquí empezamos con una casa que era totalmente transparente. Hicimos el presupuesto y salía mucho más caro, entonces hicimos una casa que era como semi-transparente, seguíamos arriba el presupuesto y finalmente acabamos una casa totalmente sólida. La idea era tratar de aprovechar los más muros posibles, y aquí pasaba una cosa interesante. Es una pareja joven, coleccionistas de arte, pero de un arte espantoso. Entonces era cómo hacer para que ellos no pudieran colgar sus muros en ningún lado. Entonces una de las posibilidades es, claro, ponerles muros de piedra, lo otro son muros curvos o muros inclinados o muros de azulejo veneciano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que no puedan poner sus horrores? Aquí es la calle, el acceso, la casa la estamos dejando más o menos igual, aunque estamos creciendo la cocina a mucho más grande. Tenemos un espejo de agua aquí, construimos este volumen que sería la sala, donde tiene cristal y cristal, donde podemos tener la vista a toda la profundidad del terreno, y después aquí otra vez, bueno, un patio, un jardín pequeño, pero vamos, todo esto es exterior en la parte del fondo. Arriba una serie de habitaciones. El espejo de agua, como tenemos el espejo de agua, al fondo la sala con la transparencia de los dos cristales, y podemos ver hasta el fondo del terreno y cómo la casa se va haciendo sólida por este cambio en el presupuesto. La casa por dentro es toda de azulejo veneciano, que ahorita vamos a ver un poquito más, donde tenemos el muro de la sala es de azulejo veneciano, este es en piedra, y aquí estos muros interiores, un poco como si estuviéramos en una alberca vacía, ¿no? Como que la alberca la vaciaron, se acaba de salir el agua y todos los muros son de azulejo veneciano. Aquí también la parte de la sala, el parte de comedor, donde los muros siguen siendo de azulejo veneciano. Aquí unas aberturas cenitales en forma de conos, bueno, la recámara, una terraza. La parte otra vez del patio al revés, donde tenemos el patio, tenemos la sala y al fondo tenemos el espejo de agua. Y aquí un poco la idea de la casa de noche. Y aquí es una casa curiosa, es una casa hecha por Luis Barragán en 1937. Barragán sale de Guadalajara, se va a la ciudad, empieza a hacer unas pequeñas casas muy sencillas, y nos toca remodelarla. En este caso era una casa que no era mayor cosa, pero tenía un esquema interesante. Esta es la calle, tenía un muro, o tiene un muro a todo lo largo, y de un lado son todos los espacios de servicio y del otro lado los espacios servidos. La casa por fuera la dejamos tal cual. Entonces es este primer piso en azulejo verde, la parte de arriba en piedrín. La fachada verde había estado ya pintado con pintura, entonces empezamos a limpiarla, descubrimos que a través de los 60 años o 70 años que tenía la casa, la habían ido cambiando el azulejo según se iban rompiendo, entonces eran azulejos moteados o negros o azules, y los habían después pintado en verde. Entonces tomamos una de las muestras de la loseta, la mandamos fabricar exactamente igual, en el mismo tono, en la misma dimensión.
En la parte de arriba el piedrín también lo mandamos fabricar especialmente. Cuando empezamos a pelar la casa, los vecinos, porque la casa está obviamente catalogada por Bellas Artes, los vecinos empezaron a reclamar diciendo: oiga, la casa está catalogada, es de Luis Barragán, no se preocupen, la vamos a dejar igualita. Finalmente terminamos la casa, le dejamos exactamente igual, y los vecinos se acercaron a nosotros y dijeron: oiga, pues estaba re fea, ¿por qué mejor no la mejoraron? Entonces estas cosas